Las revoluciones tienen sus ciclos y sus cambios. Los grandes mitos de una época histórica con el tiempo pierden brillo y van siendo sustituidos por nuevos mitos. La segunda mitad del siglo XX mexicano estuvo marcada por una lucha férrea por cambiar una estructura social que había permitido estabilidad económica, pero al mismo tiempo había creado una sociedad más desigual. Libertad o muerte, un grito que llegaría y permanecería en muchos rincones de Michoacán. Este capítulo hablará sobre la lucha por la democracia. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Michoacán 200 años, origen y futuro. El día de hoy estaremos hablando sobre la transición a la democracia. Para tocar este tema tan importante, hemos traído a dos muy buenos especialistas, empezando primero por el maestro Kevin Simón Delgado. Él es licenciado y maestro por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es doctorante del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Kevin está especializado principalmente en movimientos estudiantiles en el centro del país. Concretamente tiene un par de publicaciones sobre el caso de Querétaro y actualmente está desarrollando una investigación sobre los movimientos estudiantiles en Guanajuato. ¿Eso es correcto? Correcto, Kevin. Y también le damos la bienvenida al doctor Lucio Rangel Hernández. Él es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente está adscrito al Colegio de San Nicolás, pero es también profesor a tiempo completo en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. El doctor Lucio Rangel está especializado en movimientos guerrilleros y movimientos de izquierda, especialmente durante la época de los 60s y 70s concretamente. Hace poco acaba de publicar un libro sobre la historia del movimiento estudiantil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una publicación acerca de la Liga Comunista del 3 de septiembre, concretamente El virus rojo de la revolución, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas. Mi nombre es Rafael Flores García. Entonces, empecemos. Yo creo, vamos a empezar con usted, doctor, que la transición a la democracia es uno de los temas más polémicos en este país, especialmente porque nos hemos encontrado en una situación donde a partir de los años 50 se da un fenómeno muy interesante, donde por un lado el Estado mexicano se radicaliza y por el otro lado las juventudes empiezan a tomar la batuta en las luchas sociales. Muchas veces hemos visto el centro del país, en caso concreto de la Ciudad de México, como la cumbre de la lucha social, de la lucha estudiantil, concretamente, que es la que va a llevar la cabeza del movimiento social en los años 60. Pero cuando volteamos a ver a provincia, nos damos cuenta que también hay un movimiento social muy nutrido. Concretamente, por ejemplo, en el estado de Michoacán, a partir de los años 40, tenemos a que los estudiantes salen constantemente a la calle a reclamar diversas problemáticas, en un primer momento pues bastante locales, bastante ceñidas al ámbito estudiantil, pero estos se van radicalizando con el tiempo. Pero, doctor, pues, si pudiera respondernos, ¿usted cree que el movimiento estudiantil tuvo impacto en la tradición de la democracia en el estado de Michoacán? Sí, definitivamente sí, Rafa. Mira, de hecho la juventud estudiosa de Michoacán siempre ha sido muy participativa, ¿no? Desde los orígenes de esta institución. Y como tú ya lo mencionaste, desde la década de 40 pues se empieza a ver manifestaciones más activas, pero sobre todo, fíjate que la politización en la Universidad Michoacana crece en la década de 1960. Y sobre todo tiene que ver con dos grandes movimientos estudiantiles que hubo aquí en la Universidad Michoacana, uno entre febrero y marzo de 1963 y otro en octubre de 1966. Precisamente tiene que ver con problemas de tipo político, ¿verdad? Ahí en la década de los 60 hay una gran influencia de la Revolución Cubana.
La Revolución Cubana influye en la concepción que se tiene de la Revolución Mexicana. Para esos momentos hay dos concepciones sobre la Revolución Mexicana. Una concepción que dice que la Revolución Mexicana, pues definitivamente, pues ya acabó, ya no es una revolución en marcha como lo señalan el gobierno y el partido oficial. Y otra que dice que lo que pasa con esa Revolución Mexicana es que ha sido desviada de sus orígenes. Entonces, en esas dos concepciones, pues hay digamos, una concepción también sobre el futuro de la política en México y desde luego en Michoacán. Entonces, hay que superar la revolución democrática, esa es una concepción, y llevarla hacia una revolución socialista. Y hay otra concepción que dice que no, que hay que rectificar el camino, que hay que volver a sus orígenes, y es ahí donde surge el Movimiento de Liberación Nacional, precisamente encabezado por el general Cárdenas, ¿verdad? Y es ahí donde hay un punto de quiebre en donde esta juventud estudiosa, esta juventud ya se politiza más con esa influencia de la Revolución Mexicana. Y también hay el antecedente, recordemos, de que entre 1958 y 1959 hubo una insurgencia sindical que fue brutalmente reprimida por el gobierno. El movimiento sindical de los petroleros, de los ferrocarrileros, sobre todo del movimiento magistral de Otón Salazar, de los telefonistas. Entonces, esos movimientos han sido reprimidos, e incluso los dirigentes, varios de los dirigentes son hechos prisioneros y ahora están como prisioneros o como presos políticos, y empieza una de las grandes demandas precisamente del movimiento democrático, que es la desaparición del artículo 145 del Código Penal Federal, precisamente para acabar con ese instrumento de represión político sobre los disidentes. Sí. Y eso es muy interesante, Kevin, porque nos encontramos que en la década de los 50 son los obreros, son los campesinos los que tienen la batuta del movimiento social. Pero ¿por qué en los 60 el estudiantado es el que toma este papel? Recordemos que incluso teóricamente hay un debate muy fuerte dentro de la misma izquierda sobre por qué el estudiante, que no es obrero, que no es campesino, se convierte en el eje de la revolución o en el eje de esta futura revolución que se debe dar. ¿Por qué se da este fenómeno, Kevin? Pues supongo que se puede atribuir a diferentes factores, ¿no? Hay de entrada un crecimiento, digamos, demográfico del sector estudiantil, ¿no? Al ver apertura y desarrollo de distintas universidades públicas. También, claro, están las privadas, aunque no suelen tener una base estudiantil, digamos, movilizada. Están todavía, digamos, consolidando las normales rurales, las no rurales, en fin, los tecnológicos, los politécnicos, distintos institutos educativos superiores y medio superiores que, pues bueno, alimentarán, digamos, al movimiento estudiantil. Lo comentaba ya Lucio, ¿no? Que ciertamente en 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, hecha, por cierto, por gente muy joven, ¿no? Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, ninguno llegaba a los 30 años cuando toman el poder e inician este proceso, pues digamos, generará y formará parte de un contexto en realidad global, donde el sector, digamos, de la juventud, por llamarle también muy en general, y no necesariamente catalogarlo como estudiante, pues empieza a movilizar, digamos, y a cuestionar pues su entorno, ¿no? El orden de cosas, el sistema capitalista, también al bloque encabezado por la Unión Soviética, en fin, valores, principios y supuestos devenires, ¿no? Que se están aconteciendo en todo el mundo. Recordemos que para la década de los 60, digamos que los gobiernos democráticos en realidad pues brillan por su ausencia, ¿no? Si uno revisa la geopolítica del mundo, pues hay sobre todo dictaduras militares o civiles y gobiernos autoritarios, ¿no? En el caso de México era claro, ¿no? Hay un debate sobre si llamarle o no dictadura a ese largo gobierno del prismo, ¿no? O de la revolución institucionalizada. Quizás sea mucho o una palabra que no es común atribuirle, ¿no? Ni siquiera
en los estudios, pues, ¿no? Pero nadie negará que pues no era un gobierno democrático, ¿no? Tenía, digamos, era un estado bastante complejo, con un rostro represivo en muchas ocasiones, ¿no? Quizá me atrevo a decir que era el estado de América Latina más complejo de todos, a diferencia de los del Cono Sur, que en muchas ocasiones tenían, digamos, dictaduras sangrientas y ese era su único rostro para cualquier cosa. El caso del PRI no, digamos, manejaba distintos elementos que le llevaban a proyectar externamente, pero también incluso para muchos sectores al interior, pues cierto rostro democrático, muy entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, la juventud estudiosa, ¿no? No necesariamente de las universidades, pero también de las universidades, notarán, digamos, estas contradicciones, evidentemente, ¿no? Serán partícipes por sus distintos orígenes sociales y de clase, de un modo u otro con las luchas campesinas y obreras de los 50, verán directamente o indirectamente la represión, verán que el brazo político, policíaco, represivo del Estado mexicano pues está extendiendo, ¿no? Da inicio a lo que ahora llamamos todavía como la guerra sucia, ¿no? Donde hay una estrategia pues represiva, contrainsurgente por parte del Estado mexicano hacia pues la mayoría de las luchas y movimientos sociales, a las cuales, bueno, clasificaban convenientemente como comunistas, extranjeros, ¿no? Dominados por potencias externas, y digamos con esa etiqueta, lo fueran o no, realmente comunistas o socialistas, etcétera, pues digamos que esto habilitaba para el propio Estado pues la represión subsecuente de estas luchas, ¿no? Entonces, vaya, el sector estudiantil pues no es ajeno a lo que está ocurriendo, no es ajeno a las distintas carencias, a la falta de libertades, a la falta de democracia, y creo que en esa misma sensibilidad que digamos que tiene este sector, ¿no? Y en ese contexto global, reitero, de movilizaciones sociales en general, pues le llevará, digamos, al menos en apariencia, a encabezar, digamos, un movimiento de transformación social, ¿no? Que ahí no hay una cabeza, pues, ¿no? Es como simplemente se llevaban los reflectores quizá por el discurso, la frescura que llega a tener, digamos, el movimiento estudiantil. Pero vaya, no hay una cabeza dirigente, digamos, en este proceso social. En 1949 estalló un amplio movimiento en contra de José María Mendoza Pardo, primer gobernador civil del periodo postrevolucionario. Las manifestaciones exigían la destitución del gobernador ante serios señalamientos de corrupción, siendo respondidas las protestas con una fuerte represión que terminó con la vida de 2 estudiantes. Se llevaban los reflectores quizá por el discurso, la frescura que llega a tener, digamos, el movimiento estudiantil. Pero vaya, no hay una cabeza dirigente, digamos, en este proceso social. Sí, es tremendamente complejo, yo creo, luego progresado. Y cuando lo pasamos al estado de Michoacán es aún más complejo, porque precisamente este enrevesamiento ideológico que hay a nivel internacional, a nivel nacional, en Michoacán es mucho más fuerte. No olvidemos que, por ejemplo, Michoacán es un estado cardenista, es un estado donde la idea de la familia del general Cárdenas tiene un gran arraigo. Y recordemos lo que significa para el imaginario popular, no solamente de los años 30, sino de los años consecuentes, me atrevería a decir, hasta la actualidad, el cardenismo, ¿no? Claro. Entonces, doctor, ¿por qué estos círculos cardenistas logran coexistir con esta izquierda radical o esta izquierda con un tinte un poco más apegado a la izquierda socialista? Porque recordemos que Cárdenas, pese a ser simpatizante, nunca rompe del todo con la idea del nacionalismo revolucionario. Se mantiene en esta línea. Pero los grupos aquí parecen muy proclives a acoplarse, a trabajar. Recordemos, por ejemplo, en los años 40, cuando se funda el Partido Popular Socialista, pues el acercamiento que hay, ¿no? Primero con el Partido Popular en el 48, y ya luego cuando se vuelve el Partido Popular Socialista en el 53, pues hay muy buenos trabajos, y estos van a permanecer muchos años después. ¿Por qué entonces en los años 60 se logra dar tan buen embonamiento entre dos movimientos aparentemente tan contradictorios, ¿no? Porque uno propugna todo un sistema económico diferente, y el otro propone únicamente una reforma del mismo. Claro. Sí, mira, hace un momento yo mencionaba precisamente esas dos concepciones de la Revolución Mexicana,
Y una de esas concepciones en el sentido de que la Revolución Mexicana no se ha agotado, que lo que pasa es que se ha desviado de sus orígenes y entonces hay que volverla al camino de los objetivos de la Revolución Mexicana, es precisamente la idea de los grupos cardenistas, ¿no? Y es cuando se funda el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional. Entonces ese Movimiento de Liberación Nacional, ahí van a convergir varios grupos, partidos, el Partido Comunista, el Partido Popular Socialista, van a convergir los espartaquistas. Es decir, Cárdenas logra aglutinar a varios grupos de izquierda que tienen diferencias ideológicas, pero que se van a unir precisamente en la lucha por devolverle a la Revolución Mexicana su esencia y por democratizar el sistema político mexicano, ¿verdad? Y en ese sentido, pues eso va a impactar a la política del Estado, porque inmediatamente el centro va a tomar cartas en el asunto y en la sucesión de la gubernatura en 1962, pues la candidatura se va a dar a un candidato que viene directamente designado desde el centro, en contra de los grupos cardenistas que ya habían tomado una decisión o que estaban perfilando a Natalio Vázquez Pallares para la gubernatura de 1962, pero se impone precisamente a Agustín Arriaga Rivera con la idea de acabar con esa idea de que Michoacán es una especie de feudo cacicazgo cardenista. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, pues porque justamente el Movimiento de Liberación Nacional, que está siendo dirigido sin que sea del todo, digamos, abiertamente, pero sí se sabe que moralmente es el que está respaldando a este movimiento Cárdenas, pues la idea es precisamente pues parar, ¿no?, ese proceso. Y entonces es cuando no se toma en cuenta a Cárdenas en la designación del sucesor de Franco Rodríguez, sino que viene designado desde el centro. Y es ahí donde empieza, yo pienso que hay un punto de quiebre, una ruptura, ¿verdad?, entre el gobierno federal y digamos, el cardenismo en Michoacán. Esta ruptura es interesante porque los momentos de ruptura generalmente en gobiernos tan hipercentralizados tiende a cierto caos. Los estudiantes también se organizan para responder a estos ataques y va a haber una división muy fuerte en el movimiento social michoacano, que en este caso la Universidad Michoacana tiene una participación muy importante entre aquellos que deciden pues tomar las armas, tomar vías más radicales para transformar la realidad, y aquellos que van a decidir por medio de las instituciones, por medio de la lucha democrático-legal, pues continuar en esta vía. Pero, Kevin, ¿qué contexto lleva a los jóvenes, o qué conlleva la decisión de muchos jóvenes de lanzarse directamente a métodos más radicales? ¿Cómo afecta eso el ecosistema que es la lucha social, en este caso concretamente en Michoacán? Bueno, como también comentaba anteriormente, hay un contexto global, ¿no?, que, digamos, dará el sustento ideológico y el ejemplo, digamos, a seguir, ¿no? Mencionaba ya el caso de la Revolución Cubana, pero en general en los 60 hay una gran cantidad de movimientos de liberación nacional en África, en Asia, y también distintas organizaciones pues armadas, ¿no?, político-armadas en el continente, en América Latina sobre todo, aunque también en Estados Unidos les llegó a ver, que pues propugnaban por esta estrategia. Lo cual no es nada sorprendente, es un mundo que viene de la Segunda Guerra Mundial, que está, digamos, en la Guerra Fría, en ese momento, en esa pugna entre dos proyectos, ¿no?, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. En fin, el mundo está que en esta situación como muy álgida, y digamos hay la perspectiva de que los cambios vía rutas institucionales pues no eran muy transitables, ¿no?, considerando que pues, la mayoría de los estados del mundo pues eran gobiernos autoritarios, ¿no?, o gobiernos dictatoriales. Entonces no había pues confianza en
pues un cambio a través del voto, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones ni siquiera había elecciones, o estas eran fraudulentas, o eran una farsa, como en el caso mexicano, que eran pues bastante cuestionables, ¿no? O en muchas ocasiones el partido hegemónico, si bien le daba jugada ahí a 2, 3 otras organizaciones, ¿no? Mencionaban ya al PPS, pero a la derecha estaba el PAN, durante un tiempo existió el PARM, ¿no? El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no muchos más durante el largo priismo, hasta que vienen las reformas de los 70, ya empieza a haber otros actores, digamos, electorales, político-electorales, pero en realidad, vaya, las elecciones eran una pantomima, ¿no? En ese sentido, ¿no? En 1961, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana fue modificada, estableciéndose las bases de una educación científica apegada al materialismo histórico como fuente de análisis de la realidad. Los intentos de mejoría de la universidad y su nueva reforma serían mal vistos por una parte de la sociedad más conservadora del estado de Michoacán, provocando un conflicto que terminaría con la destitución del rector en turno y la pérdida de la vida de un joven. En realidad, vaya, las elecciones eran una pantomima, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí que un sector de estudiantes, pero no solo, también había obreros, también había campesinos, hay distintos orígenes sociales de los que compondrán a las organizaciones guerrilleras de los 60 y 70 principalmente. No todos eran jóvenes, ¿no? Digamos, hay un espectro ahí como en realidad bastante amplio. Pero, y también cabría señalar que en las regiones en las que tuvo cierto auge, en efecto en Michoacán emerge el movimiento de acción revolucionaria, el MAR, ¿no? En estudiantes nicolaitas, algunos de ellos que se habían preparado incluso en Moscú, en la famosa Universidad Patricio Lumumba. Y bueno, tendrán, digamos, un desarrollo pues bastante interesante en dicha organización, ¿no? Con una formación, algún número de este grupo, incluso con el apoyo de la República Democrática de Corea del Norte, ¿no? En fin, es como un ejercicio ahí bastante singular que si quieren, ahorita podemos un poco ahondar en ello, pero cabría también señalar que en las regiones en las que surge, pues también son regiones que la tradición, digamos, de resistencia y la tradición armada, pues no eran ajenas, ¿no? Veníamos de la larga Revolución Mexicana y distintas insurgencias campesinas durante la primera mitad del siglo XX, que, digamos, heredaran, digamos, por decirlo de algún modo, esa lucha, ¿no? En el estado de Guerrero creo que es donde se nota más claro. No obstante, sí habría que señalar que las organizaciones armadas, ¿no? O político-armadas, para distinguirlas de las no políticas, ¿verdad? En realidad en México, si bien fueron muy numerosas en comparación a otras regiones del continente, se han calculado como unas 30 organizaciones de este tipo, en realidad pues no eran numerosas en el sentido de que pues en realidad no convocaron a muchos militantes. En ese sentido eran organizaciones reducidas, la mayoría de ellas quizás sin una base social real o sin un trabajo de construcción de bases, ¿no? Salvo, claro, un puñado de excepciones. Y en realidad en la década de los 60, 70, sobre todo en las luchas post-68, que es un punto muy importante que habría que también detenernos a mencionarlo, pues digamos hay 3 rutas como principales que se pueden observar, digamos, puede haber más, claro, de lucha social. Uno, los que optan por intentar abrir el sistema, digamos, desde dentro del sistema, ¿no? Organizando partidos políticos hacia la izquierda, como ya mencionado, Partido Comunista Mexicano, de ya mayor historia. Surge el Partido Mexicano de los Trabajadores con Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, ¿no? También ya referidos con esas experiencias anteriores de la lucha ferrocarrilera uno y de la lucha en el Movimiento de Liberación Nacional el otro. Está el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Formado por Rafael Aguilar Talamantes, también con su historia acá en Michoacán, por cierto. En fin, está, digamos, esa ruta, ¿no? Que intenta participar en las elecciones, hacer esa transformación vía electoral. Está, en efecto, la ruta radical armada, que es la que menos siguen, insisto, en cuanto a cantidad de personas,
Y la otra ruta era, pues digamos, un intermedio, ¿no? Ni participar en el juego electoral, ni digamos, seguir siendo radicales, pero sin llegar a tomar las armas, que es, digamos, las luchas más bien sociales que buscan construir, digamos, un trabajo de democratización desde abajo, ¿no? Más horizontal, sin necesariamente hacerle juego al Estado y sus instituciones, y más bien optan, digamos, por politizar a la lucha obrera, a la lucha urbano-popular, a la lucha campesina cuando se podía, en fin, tomar otra ruta, digamos, más independiente para ir transformando la cultura política de la sociedad mexicana, dependiendo a dónde le estuvieran apostando, y finalmente, digamos, democratizar de facto, por decirlo de algún modo, al país poco a poco, consiguiendo esas victorias pues en distintos estratos o clases, ¿no? Y en distintos gremios, ¿no? de la estructura de la sociedad. Entonces, digamos, hay una panorámica, me parece, en realidad bastante amplia, y todas, de un modo u otro, abonarán a la, entre comillas, democratización, ¿no? Que es un proceso lento, complicado, a trompicones, luego se avanza, luego se retrocede, en fin. No es un proceso acabado donde se diga, bueno, ya, llegamos a la democracia, ¿no? Sino es un proceso de construcción, pues, cotidiana y de todos los días. Sí, fíjate, es muy interesante lo que comentas, Kevin, de estas 3 vías, porque cuando revisamos los años 60 y ya los 70, nos damos cuenta que muchos de los personajes que encabezan en determinados momentos estas vías, pues tienen un papel muy importante posteriormente en la construcción de esta democracia lenta desde abajo. Por ejemplo, pensemos en Mauricio Gómez Sousa, ya difunto dirigente del MAR. Él es muy importante aquí en Michoacán para la fundación de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, ¿no? Vale. La CENTE. Tenemos a Rafael Aguilar Talamantes, Efraín Capiz, que se convierte en un gran defensor de las comunidades indígenas, el mismo tío Domínguez Castro, que él proviene de la guerrilla y posteriormente se convierte en un líder muy importante en Santa Fe de la Laguna. Pero doctor, aquí sería lo interesante ver estos grupos ya cuando se reintegran, muchos de ellos a la lucha democrático-legal o toman otro tipo de caminos, pues realmente, ¿qué aceptación tienen de la sociedad michoacana? ¿Logran integrarse? ¿Qué parte de ellos se acomoda realmente a este nuevo Michoacán que trata de democratizarse después de décadas de autoritarismo muy férreo, de un choque muy abierto entre el Estado michoacano o el Estado mexicano y los grupos que andaban en lucha? Sí, mira, antes de contestar a tu pregunta, Rafa, sí quisiera volver un poco al tema que toca Kevin, en el sentido de esta vertiente de la lucha armada, ¿no? Porque mira, hablábamos del sistema autoritario político mexicano y cómo este sistema político autoritario mexicano pues articula, digamos, el control social y político a través de por ejemplo, de la CNC en el campo, de la CTM entre los obreros y de la CNOP en el sector popular. Pero también entre el estudiantado existía la CJM, que durante mucho tiempo fue considerado como la sección juvenil del PRI. Entonces, a esa CJM estaban incorporadas, digamos, todas las federaciones estudiantiles de las universidades y de las normales rurales mismo, como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Pero precisamente, dada la situación represiva del Estado mexicano a la insurgencia sindical del 58-59, la influencia que tiene la Revolución Cubana, entonces el surgimiento del MLN, y es cuando el Partido Comunista Mexicano se propone precisamente democratizar a través de la Juventud Comunista, digamos, los organismos estudiantiles nacionales. Y es donde vuelvo a este tema porque aquí, curiosamente, precisamente aquí en la Universidad Michoacana, en 1963, se sientan las bases para el surgimiento de la CENET, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Democráticos. Y esa Coordinadora Nacional de Estudiantes Democráticos pues intenta precisamente disputarle, digamos, el corporativismo estudiantil y democratizar el movimiento estudiantil en el país, y lucha por ello. Pero constantemente en varios movimientos de las universidades en provincia pues recibe constantemente sistemáticamente por golpes represivos. En base a todos esos golpes represivos al estudiantado, al movimiento social, al campesino, a los obreros,
es que hay un grupo muy pequeño, como dijo Kevin, que pues considera que las vías institucionales están cerradas y que no hay otra opción más que la lucha armada, ¿verdad? Entonces es precisamente que esta vertiente, que es mínima porque otra se va a incorporar a esta apertura democrática que ofrece Luis Echeverría después de los eventos del 68. Entonces la gran mayoría va a luchar por vías institucionales, por democratizar el sistema político mexicano, pero hay una que va a hacer uso de la crítica de las armas y que es esta vertiente armada, ¿no? Entonces hay muchos grupos armados que pues van a forzar precisamente sí un proceso democrático, porque precisamente se dice que el movimiento del 68 fue el que dio lugar a la apertura democrática de López Portillo. Pero yo coincido con Adela Cedillo en el sentido de que dice Adela Cedillo que el principal destinatario de la reforma política de López Portillo es sobre todo esos sectores radicalizados. Se trata de impedir un cambio radical. Entonces, hacia ellos va dedicado sobre todo esa reforma electoral. Entonces, pues dada la situación de la guerra sucia que Kevin ya señalaba, la conformación de la Brigada Blanca, por ejemplo, para reprimir y todo el aparato represor ya más sofisticado, incluso asesorado desde el exterior de Estados Unidos, pues es que definitivamente estas juventudes que se han radicalizado, pues comprenden que definitivamente no hay posibilidades para un triunfo a través de una lucha armada y derrocar a un sistema político como el mexicano. Entonces pues deciden reinsertarse en la vida política democrática y se van a reinsertar en varios de estos partidos que ya se han señalado, entre ellos pues a la postre varios de los exguerrilleros van a integrarse sobre todo al Partido de la Revolución Democrática. Entonces van a participar activamente, ¿verdad? Entonces pues yo creo, ¿verdad?, que la vertiente armada pues va a contribuir sin que se lo proponga a la transición a la democracia, porque lo que buscaban los grupos armados no era democratizar el sistema político mexicano. Ellos buscaban derrocarlo y transformarlo y convertir al régimen capitalista mexicano en un régimen socialista. Las difíciles condiciones para realizar política en México a través de las vías democráticas llevó a que un grupo de jóvenes michoacanos se organizaran para derrocar al gobierno a través de la lucha armada. Los jóvenes le dieron por nombre a su organización Movimiento de Acción Revolucionaria, o MAR por sus siglas. A pesar de que los jóvenes lograron recibir entrenamiento militar en Corea del Norte, la vida del MAR como organización clandestina fue muy breve. El capitalista mexicano en un régimen socialista. ¿No? Es muy interesante, digamos, estas simbiosis que se dan particularmente durante la época de los 70, con la derrota de la guerrilla, porque la construcción de una sociedad más democrática, pues muchas veces pasa por una sociedad más activa. Creo que, y en el caso michoacano, se da algo muy curioso porque la sociedad michoacana es bastante conservadora. Digamos, para los años 60, el problema de la universidad es precisamente una lucha entre las facciones más conservadoras de la sociedad y estos grupos que propugnan unos nuevos tipos de organización, ¿no? Entonces, de repente parece que cuando los bloques chocan en los 60, 70, para los años 80 parecería que estas contradicciones ya no están, ¿no? Ajá. Porque muchos de estos guerrilleros o algunos de estos integrantes de organizaciones más radicales, pues se integran a la democracia, se integran a la lucha democrático-legal desde sindicatos, desde organizaciones campesinas, partidos políticos. Hay quienes no dejan las armas, también no hay que dejarlo de lado porque en los 90 nos vamos a encontrar este resurgir armado. Sí, sí. Pero Kevin, aquí hay algo que a mí me intriga mucho y es cómo subsanar este quiebre tan radical que se da entre los grupos de derecha
o la sociedad más derechizada, con la integración de estos nuevos actores políticos a la lucha, ¿no? A la lucha política cotidiana. Porque si revisamos las siglas de aquellos que protagonizan los años 80 aquí en Michoacán, muchos son organizaciones precisamente que provienen de estos grupos guerrilleros o organizaciones de resistencia. El caso más concreto es la Coordinadora de Universitarios en Lucha, la CUL, que es una organización precisamente muy ligada a las casas del estudiante, que son precisamente, yo creo que esta tercera vía que tú mencionabas, grupos que si bien no apoyan abiertamente la lucha armada, tampoco se integran a la lucha democrático-legal y eligen la resistencia. O sea, ¿qué resultado nos da esta sociedad ochentera con todos estos grupos en la órbita? También la efervescencia nacional que se da con la corriente democrática del PRI, que va a converger en el PRD. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tipo de situaciones, Kevin? Bueno, ciertamente para la década de los 80 se da un ejercicio, digamos, de participación de distintos sectores de la sociedad civil. Se empieza a construir la sociedad civil, incluso según empieza a aparecer, digamos, ya como conceptualmente hablando, ¿no? Y se deberá también a distintos factores. Uno, ya se habían impulsado esta reforma político-electoral que a nadie dejó del todo satisfechos, pero bueno, se arrancó. Se pasó a tener ya más opciones, digamos, en la boleta electoral, aunque todavía siendo elecciones muy controladas por la Secretaría de Gobernación. No obstante, digamos, empiezan a arrancar algunos triunfos, sobre todo a nivel municipal y diputaciones, y algunas, bueno, no, diputaciones, ¿no?, locales y federales. La Cámara de Senadores siguió siendo muy cerrada hasta 1988, y la primera gobernatura que pierde el PRI es Baja California en 1989, 91 más o menos, si mal no recuerdo, ¿no?, hacia el PAN. Y entonces, digamos, para la década de los 80, esta tercera ruta, ¿no?, que no quiere participar en las elecciones, o que es un tanto reacia, o que la critica, optan por construir en ese momento las coordinadoras, ¿no? Buscan, digamos, construir estos ejes, ¿no?, de participación, donde lleguen a converger distintas organizaciones, pues a nivel nacional, ¿no?, incluyendo, por supuesto, Michoacán tendrá un papel muy importante en la construcción yo creo que de todas. Sobre todo ahí la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es la única que, digamos, mantuvo esa solidez, ¿no? La lucha magisterial, digamos, de larga data, y es bastante numerosa. Además, se sabe que es un gremio muy amplio en el país, ¿no? Se dice que el CENTE, el sindicato, pues es el sindicato más grande de América Latina en cuanto a cantidad de agremiados. Y bueno, también están, digamos, unos equivalentes, ¿no?, en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que buscaba aglutinar a las organizaciones campesinas independientes que querían, pues, sacarse de encima a la CNC, ¿no? Y así está, digamos, también el equivalente en la lucha urbano-popular, el equivalente en la lucha obrera, con distintos resultados, ¿no? Sobre todo la primera mitad de la década de los 80 serán, digamos, tendrán su momento de auge. Para la segunda mitad y principios de los 90 empiezan a vivir un declive. No obstante, varias de estas organizaciones terminarán convergiendo en el 87-88 en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Ya lo mencionabas, de la corriente democrática del PRI, que se termina retirando del PRI eventualmente, y tras el fraude electoral, o muy posible fraude electoral, en las elecciones del 88 contra Cárdenas, favoreciendo a Carlos Salinas de Gortari, pues se forma en mayo, si mal no recuerdo, de 1989, al Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Entonces, digamos que ahí van a converger en una ruta en la cual originalmente no habían, digamos, contemplado, pero eventualmente ven que en un primer momento, en torno a la figura de Cárdenas, pues se podía buscar, digamos, abrir espacios, ahora sí, a través de la ruta electoral. Sin embargo, bueno, claro, esta tercera ruta siguió y sigue, ¿no? Hay quienes, digamos, desde la sociedad civil, tanto en el marco o el posicionamiento de las izquierdas, como también en las derechas, que no participan en el juego electoral, pues. Sí, es muy interesante. Vemos esta sociedad civil construirse precisamente. Yo creo que no es casualidad que en los 80 el eurocomunismo sea la corriente ideológica hegemónica para analizar las sociedades,
precisamente por esos temas que surgen sobre la sociedad civil. Pero, doctor, ¿qué pasa con la Universidad Michoacana en los 80? Muchos de estos combatientes, personajes políticos, muchos de ellos empiezan a tener una vida activa dentro de la Academia Michoacana. Por ejemplo, tenemos el caso, uno de los más ejemplares, el de Abdayán Guzmán Cruz, ex guerrillero en los 70, que ya para el final de los 80 se integra a la universidad, tiene una carrera de profesor de 40 años, y precisamente él sufre una de las desapariciones más cruentas, yo creo, en la historia de la guerra aquí en Michoacán, perdiendo a toda su familia. Y es puntero en la lucha por los derechos civiles, por los derechos de los desaparecidos políticos en Michoacán y en el país. ¿Cómo se integran? ¿Qué papel empieza a tener la Universidad Michoacana en los 80 con esta reconstitución del panorama político? El 2 de febrero de 1972 perdería la vida el guerrillero guerrerense Genaro Vázquez Rojas al sufrir un accidente de tráfico cerca de la ciudad de Morelia cuando se encontraba en camino a una reunión. Hasta el día de hoy queda la duda sobre si el guerrillero perdió la vida por causas del accidente o a manos del ejército que sustrajo su cadáver del Hospital Civil de Morelia, trasladándolo a las instalaciones del Campo Militar número 1. En julio de 1974, el detenido y desaparecido Amáfer Guzmán Cruz, guerrillero michoacano integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria, en un claro abuso por parte de las autoridades mexicanas de aquella época, son detenidos y desaparecidos dos de sus hermanos y su padre. Posteriormente, en 1976, es desaparecido otro integrante de la familia Guzmán Cruz, que se encontraba en la clandestinidad. Hasta el día de hoy, la desaparición de la familia Guzmán constituye una herida que sigue abierta como sociedad. ¿Qué papel empieza a tener la Universidad Michoacana en los 80 con esta reconstitución del panorama político? Pues mira, ahí en esta parte en esta etapa, mejor dicho, pues juega un papel muy importante la coordinadora de universitarios en lucha, ¿verdad? Donde incluso la coordinadora de universitarios en lucha busca y de hecho lo hace, integrar un movimiento social, no solamente al interior de la universidad, sino un movimiento social en general, apoyando movimientos pues agrarios. Y esto porque Efraín Capiz, por ejemplo, que comandaba la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, pues se propone, ¿verdad?, seguir luchando por esa reforma agraria, se propone luchar por la propiedad comunal, mantenerla, y entonces la CULT también, a través de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, pues también participan en esta Coordinadora Nacional Plan de Ayala, o buscan integrarse a ese movimiento nacional. Entonces, pues la Universidad Michoacana, a través de la CULT, está recuperando, digamos, su presencia política que tuvo en la década de los 60, porque a lo largo de la década de los 70, pues estuvo muy minado la participación en la política estatal de los universitarios michoacanos. ¿Por qué? Pues por el golpe represivo que les dio Arriaga Rivera, ¿no? Tardó un buen tiempo en recuperarse, y esa recuperación va a ser hacia el final de la década de los 70 con el CUL, y luego ya con la Coordinadora de Universitarios en Lucha, donde su principal, digamos, bastión, el más fuerte de la CUL, pues son las casas de estudiantes democráticas. Entonces ya empieza a recuperarse el movimiento estudiantil combativo, digamos, democratizador de la Universidad Michoacana, y en ese sentido, pues va recuperando esa participación por la lucha democrática al interior del Estado. Entonces yo creo que se juega un papel muy importante, y en concreto en la Universidad Michoacana esa lucha por la democratización pues desemboca en una nueva ley orgánica en 1986, que es una ley pues democrática, ¿no? Que incluso reintegra a las casas del estudiante jurídicamente a la universidad, porque en 1966 desaparece de la ley orgánica los albergues estudiantiles, precisamente producto de la represión estudiantil de Arriaga Rivera. Sí, no, es muy interesante porque precisamente yo creo que uno de los sectores que más ha permeado la ciudad michoacana
a partir de los 90, es la CUL, ¿no? Yo creo que cada vez que recordamos un movimiento social estudiantil importante después de los 90, casi siempre la CUL tiene una participación bastante fuerte. Y todos estos movimientos van a abrir la puerta a algo que a mí me intriga mucho y creo que sería una buena reflexión final en esta mesa, Kevin, y es, hoy en día creo que uno de los reclamos más fuertes de la sociedad es la democracia, llámese de la forma que se llame y de las cosas que se llamen, pero después de este trayecto, ese breve trayecto que hicimos de unos 30 años de la historia de la lucha política en México, ¿qué herencia nos deja como sociedad en la lucha por la democracia estos movimientos? Porque a veces pareciera que se pierde mucho el hilo, ¿no? Ajá. Parece que la izquierda, con las derrotas que hay en los 80, se pierde el hilo conductor hasta la actualidad. Y de repente tendemos como sociedad a decir, bueno, estamos en la construcción de la democracia. Pero creo que es importante llevarnos algunas lecciones, ¿no? Decir, bueno, estos movimientos aportaron ¿qué a la lucha por la democracia en Michoacán? Bueno, ciertamente reitero, la construcción de la sociedad civil, pues es un ejercicio que se hace con esa organización, digamos, de ciertos sectores que deciden participar y movilizarse y exigir más y mejores derechos. De entrada esa ya es, digamos, una aportación a la democracia, ¿no? Vista o entendida más allá de solo el ejercicio gubernamental o administrativo. Entonces me parece que la misma construcción de una nueva cultura política, que ya no está dispuesta la mayor parte de la sociedad a regresar, digamos, a las formas anteriores de un partido hegemónico autoritario, ¿no? También es una aportación que harán las luchas y movimientos sociales, ¿no? Diría yo, sobre todo los de izquierda, aunque bueno, tampoco habría que demeritar la aportación que pudo haber hecho la sociedad civil más conservadora, ¿no? Que seguramente habrá. Entonces me parece que en ese sentido, más allá, digamos, de algún punto concreto, porque todas las luchas tendrán sus demandas más en particular, que también son, digamos, triunfos alcanzados por este ejercicio, digamos, de participación colectiva, de participación ciudadana en algunos casos, pues digamos es también alguno, digamos, de las metas que se logran alcanzar, ¿no? Ciertamente para finales de la década de los 80 y para la década de los 90 hay un recambio, ¿no? El modelo del nacionalismo revolucionario se ha agotado, el PRI abandona, digamos, esa bandera, adopta el neoliberalismo, esto trae muchísimos cambios en todos los frentes. La Guerra Fría llega a su fin, ¿no? Se colapsa el bloque de la Unión Soviética, en fin, hay un recambio, ¿no? Las mismas izquierdas, en efecto, parece que en un momento pues tuvieron que arreglar la brújula, ¿no? Ideológicamente hay un cuestionamiento, hay una crítica, hay una autocrítica sobre sus propios pasos que se han dado, y digamos, hay un reacomodo de los actores sociales. No obstante, pues sí hay hilos, ¿no? Evidentemente hay rutas trazadas, hay caminos que continúan, hay partidos que van naciendo, otros que van a desaparecer, en fin. No estaría de más mencionar que hay otros movimientos sociales que ya tenían sus antecedentes, pero que empezarán a ser más públicos para la década de los 80 y 90, como el movimiento feminista, hoy tan en boga, o el movimiento de la diversidad sexual, en su momento con otros nombres, que también empezarán como a ir abriendo espacios, a ir poniendo en el centro demandas que en su momento no estaban tan en el centro, ¿no? El movimiento estudiantil, evidentemente, quizá ya no tiene las mismas características que llegó a tener en los 60, 70, pero ha encabezado o ha dado la batalla por la educación pública en una gran cantidad de universidades, ¿no? Entonces, la lucha armada ha entrado en desuso en buena parte, digamos, del continente. No obstante pervive, digamos, esa ruta, aunque también con sus propios autocuestionamientos. Mencionabas ya el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual, pues bueno, también protagonizan esta lucha muy, muy importante en Chiapas, pero también eventualmente cuestionarán la propia ruta armada y, digamos, evolucionan a un movimiento social antisistémico, radical, pero ya no armado, ¿no? Entonces me parece que es bien
bien importante en ese sentido, ¿no? Sí, doctor, usted mencionaba rápidamente la reforma de la ley de beca del 86. ¿Usted cree que esta consigue democratizar la Universidad Michoacana? ¿Considera que el legado que le deja es una universidad más democrática? Pues mira, considero que sí. Sin embargo, esa oportunidad que tuvimos los universitarios de elegir a través del máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Universitario, y no ponerse de acuerdo sobre digamos, la designación, la elección del rector en esos momentos, pues permitió la intervención digamos, de fuerzas, digamos, contrarrevolucionarias o conservadoras que dieron al traste con esa oportunidad, ¿no? Y pues se reforma la ley orgánica a la llegada de Luis Martínez Villicaña y se crea la comisión de rectoría. En ese sentido, pues perdimos la oportunidad. O sea, la verdad, creo que la Universidad Michoacana sí le hace falta un proceso democratizador en ese sentido. No porque la designación del rector sea lo que va a democratizar la Universidad Michoacana, pero creo que es un punto importante que no se ha alcanzado, ¿verdad? Sí, no, yo creo que al final, pues la lucha por la democracia continúa. Desafortunadamente el programa tiene que terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Lucio. Al contrario, gracias a ti, Rafa. Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones. Gracias a ti. Bueno, esto fue la mesa sobre la transición a la democracia. Les agradecemos mucho por su atenta escucha. Esto fue Michoacán 200 años, origen y futuro. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó